Lo dejaron vivo en la tienda, aún respirando. 10 de agosto de 1986, campamento 4, K2 26.000 pies. 5 alpinistas que aún podían mantenerse en pie tuvieron que decidir si salvarlos significaba perderlos a todos. Bienvenidos al límite extremo, donde lo que está en juego es mucho, pero nadie es solo un titular. En la mañana del 10 de agosto de 1986, Kurt Dimberger abrió la cremallera de su tienda a 26.000 pies y miró hacia un absoluto infierno de granizo, nieve y viento que soplaba de lado a más de 160 km por hora, nieve que no había dejado de caer en 4 días. Y de alguna manera, lo que estaba sucediendo en esa tienda y en otras 2 instaladas a unos metros de distancia era incluso peor que el caos afuera. Porque justo ahí estaban 7 de los mejores montañistas vivos, completamente atrapados. Su estufa se había quedado sin combustible días antes. Eso significaba que no había comida caliente y no había manera de derretir nieve para obtener agua potable. Estaban muriendo lentamente. Un alpinista ya ni siquiera podía ponerse de pie sin ayuda. Y otra tosía tan violentamente que cada respiración sonaba como si se estuviera ahogando. Ese momento en la tienda es donde termina esta historia. Para entender cómo llegaron a ese punto, tenemos que retroceder 6 semanas, 5.360 metros en el campamento base del K2. Kurt era el único hombre en la Tierra que había hecho primeras ascensiones en 2 picos diferentes de 26.000 pies. Y a su lado, en cada paso del camino, estaba Julie Tullis. Ellos dos se llamaban a sí mismos el equipo de filmación más alto del mundo. El K2 se suponía que sería la tercera montaña que filmarían juntos. No sabían que sería la última para uno de ellos. Cuando Kurt y Julie miraron alrededor del campamento base, se dieron cuenta de que nunca habían visto nada parecido. Esto no era el tranquilo conjunto de 2 o 3 tiendas de expedición a la que estaban acostumbrados a ver en las montañas más grandes del mundo. No, esto parecía una aldea. Tiendas de campaña brillantes se extendían a lo largo de casi 1 milla de glaciar fracturado. Las radios crepitaban en inglés, polaco, italiano, francés, alemán y japonés. Los escaladores deambulaban entre los campamentos, pidiendo prestado equipo, intercambiando reportes del clima y compartiendo tazas de té. Dondequiera que Kurt miraba, reconocía a alguien. Por pura coincidencia, Kurt y Julie habían llegado justo a tiempo para documentar una temporada récord en cámara, porque en un año normal, esta montaña remota y tan aterradora solo recibe 1 o 2 equipos en toda la temporada. Pero este verano, el gobierno de Pakistán había emitido una cantidad sin precedentes de permisos de escalada. Había 9 expediciones diferentes, todas amontonadas en el mismo valle helado, todas aquí al mismo tiempo, planeando ir tras la misma montaña en la misma corta ventana de buen clima. Algunos de ellos escalaban con muy poco equipo, mientras que otros estaban buscando nuevas rutas que nunca se habían intentado antes. Espacios llenos, nuevas rutas y mucha presión. No se necesita ser un genio para darse cuenta de que algo va a salir mal pronto. Y en la mañana del 21 de junio algo salió mal. Una expedición estadounidense de 9 escaladores del noroeste del Pacífico, liderada por un hombre de 35 años llamado John Smolik, se estaba preparando para hacer algo legendario. No habían viajado hasta Pakistán solo para hacer fila en la ruta estándar llena de gente. Ahora estaban frente a una ruta completamente inexplorada conocida como la Magic Line. La Magic Line es básicamente una brutal carrera de obstáculos de roca y hielo, como un rascacielos. Intentar escalarla es como tratar de trepar por un techo empinado. Un techo resbaloso y liso. Paredes verticales de ladrillo cada pocos cientos de pies. Solo unos años antes, Reinhold Messner, posiblemente el mejor alpinista vivo, había explorado exactamente esta ruta. Se retiró públicamente y calificó cualquier intento de escalarla como imposible. Pero John Smolik y su compañero de 34 años, Alan Pennington, no estaban de acuerdo con él. Ellos querían hacer lo imposible. Y para la tercera semana de la temporada, John y Alan habían logrado abrirse camino por las laderas inferiores hasta unos 20.000 pies. Estaban exactamente donde necesitaban estar, y aproximadamente a las 5:50 de esa mañana, John y Alan se movían bajo el Negrado Col. No parece especialmente aterrador en un mapa, pero en la vida real es uno de esos lugares en el K2 donde pasas el menor tiempo posible. Mira, el K2 es una montaña muy empinada. En lugar de largas y suaves pendientes de nieve como el Everest, el K2 obliga a los escaladores a pasar directamente bajo enormes paredes de rocas sueltas unidas por el hielo y la nieve. Cuando el sol de la mañana calienta esos acantilados, o incluso cuando las temperaturas cambian de forma natural, ese pegamento congelado comienza a debilitarse, y una vez que algo se desprende, la única dirección en la que puede ir es directamente hacia abajo. A veces son unas cuantas rocas sueltas, a veces es toda una sección de la montaña, y esa mañana eso fue exactamente lo que pasó. Muy por encima de los 2 hombres, en la mañana del 21 de junio de 1986, una sola roca se desprendió de las laderas superiores de la montaña. Y mientras caía sin previo aviso,
chocó contra el manto de nieve que tenía debajo, arrancando toda una capa de nieve y hielo de la pendiente. En cuestión de segundos, lo que comenzó como una roca cayendo, se convirtió en una avalancha que se dirigía directamente hacia ambos hombres bajo el Negrado Col antes de que cualquiera de ellos tuviera tiempo de moverse. No había dónde esconderse, ni a dónde correr. Los escombros arrastraron violentamente a ambos hombres fuera de la cara de la montaña. Alpinistas de un equipo cercano que vieron lo que sucedió corrieron de inmediato al área para buscarlos, y aproximadamente 3 horas después lograron sacar el cuerpo de Alan Pennington de la nieve. Pero la avalancha había golpeado con tanta fuerza que John Smolik quedó sepultado profundamente dentro del hielo. Sus restos están en el K2 en algún lugar. Sus muertes fueron las primeras de la temporada, y seré honesto contigo, nadie se sorprendió. Después de todo, estaban intentando deliberadamente una de las rutas más peligrosas y no escaladas en una de las montañas más peligrosas del mundo. Lo que pasó ahí fue trágico, claro, pero también tenía sentido. Los estadounidenses que sobrevivieron empacaron su campamento y se fueron a casa. Pero para las docenas de otros alpinistas en el campamento base esa temporada que escucharon la noticia, la lógica era, nosotros vamos por la ruta normal. Eso no nos pasará a nosotros. No podrían haber estado más equivocados, porque la ruta normal de la que hablaban se llama el Espolón de Abruzzi. Asciende por el lado norte de la montaña, y es el camino que casi todos los alpinistas que han llegado con éxito a la cima del K2 han tomado. Pero llamar normal al Espolón de Abruzzi es como llamar a un tiburón blanco un pez normal. El propio Abruzzi es una larga arista de roca que sube casi en línea recta por el costado de la montaña. Imagina escalar la espina dorsal de una pirámide gigante. Para avanzar, los escaladores tienen que impulsarse por chimeneas de roca casi verticales, cruzar pendientes empinadas de hielo azul duro y avanzar por repisas angostas con miles de pies de vacío bajo sus botas. Era lento y agotador. Pero comparado con la Magic Line y otras opciones, esta era la forma más segura de subir y bajar, o al menos se suponía que así era. 2 días después, el 23 de junio, el Espolón Abruzzi estaba lleno de alpinistas buscando precisamente esa cumbre segura e histórica. Y por unas horas, en realidad parecía que la opción segura era la opción correcta. Lentamente, cuerda por cuerda, estos alpinistas fueron subiendo cada vez más alto. Era un trabajo duro y aburrido, pero todo iba según lo planeado. Y entre los alpinistas que avanzaban constantemente ese día estaba una pareja francesa llamada Maurice y Liliane Berard. Maurice ya era uno de los alpinistas más fuertes de Francia. Liliane era igual de decidida. Juntos habían pasado años escalando algunas de las montañas más difíciles de Europa. Sus amigos los describían como inseparables, y ellos mismos se llamaban la pareja que había llegado más alto del mundo. Si uno se inscribía en una expedición, el otro normalmente no tardaba en unirse, y K2 no se suponía que fuera diferente, porque a diferencia de los estadounidenses, los Berard avanzaban con las cuerdas fijas ya instaladas, subiendo constantemente de campamento en campamento, igual que docenas de otros escaladores a su alrededor. Y había docenas de otros escaladores subiendo de esta manera, porque lo que pasa con escalar el K2 es que no simplemente caminas directo hasta la cima de 28.251 pies de un solo intento. Nadie puede soportar eso. Así que la montaña se divide en varios campamentos, distribuidos a lo largo de la ruta como paradas de descanso en una escalera realmente larga. El 23 de junio, los Berard avanzaban con verdadero propósito. Ya llevaban semanas en la montaña. Esta era la subida final, y alrededor de las 12:30 finalmente lo lograron. Liliane fue la segunda mujer en la historia en estar en la cima del K2. Su esposo Maurice también estaba ahí con ella. Todo por lo que los Berard habían trabajado estos últimos meses finalmente dio frutos exactamente como debía ser. Debió haber sido una de las mejores sensaciones del mundo. Pero estar en la cima es realmente solo la mitad del trabajo, y los Berard habían hecho mucho para llegar hasta aquí. La noche anterior, en el campamento más alto, Mauricio y Liliane en realidad no durmieron porque sus tiendas allá arriba no tenían sacos de dormir adecuados. Así que en lugar de descansar como se supone que debe hacerlo todo alpinista antes del día más difícil de toda la expedición, los Berard pasaron toda esa noche despiertos, temblando, solo tratando de conservar el poco calor corporal que les quedaba. Parados allá arriba a las 12:30, con los brazos en alto y las cámaras listas, Liliane y Mauricio sintieron que todas esas incomodidades valieron la pena, y tal vez para ellos así fue, pero también significaba que sus cuerpos ya estaban funcionando al límite. Una deuda de sueño, y debido a la emoción y la adrenalina involucradas, una deuda así no se nota en el ascenso. Se manifiesta cuando llega el momento de bajar, justo en el terreno que más castiga a los escaladores cansados. Comenzaron a bajar esa tarde después de las 12:30 usando la misma cuerda fija por la que acababan de subir, y no estaban solos.
Otros 3 escaladores, un francés llamado Michel Parmentier y 2 españoles, María Brigo y Josema Casimiro, también estaban bajando ese día de ese mismo intento a la cumbre. Y en algún punto durante el descenso, el clima cambió repentinamente y las condiciones se pusieron tan malas que los 5 escaladores se vieron obligados a improvisar un refugio de inmediato en las laderas superiores del K2. Suena elegante, pero en realidad significa cavar un hoyo poco profundo en la nieve, sentarte y rezar para no congelarte antes de que salga el sol. De alguna manera todos sobrevivieron esa noche helada afuera, pero cuando por fin llegó la mañana, las cosas no mejoraron. El clima era simplemente horrible. La visibilidad era tan mala que ni siquiera podías ver a la persona que estaba a unos pocos metros frente a ti. El grupo comenzó a bajar a ciegas por la montaña de todos modos, porque quedarse aquí significaba una muerte segura. Lamentablemente, en el caos de la nieve que volaba mientras bajaban, sucedió. Maurice y Liliane Berard se separaron del grupo. Eso es realmente lo más específico que dicen los registros. Es imposible decir qué pasó. Como no hubo una última llamada de radio ni una llamada de auxilio, es como si las montañas simplemente hubieran decidido que no se irían. Cuando Michel Parmentier logró bajar, dio la alarma, claro, pero absolutamente no hubo ningún rescate porque, quiero decir, ¿qué había que rescatar? Incluso él no tenía idea de dónde se separaron. Y esto fue en 1986. No es que hubiera equipo de rescate de alta tecnología en ese entonces. El cuerpo de Liliane fue descubierto semanas después, a miles de pies abajo, al pie de la montaña. El hielo se tragó a Maurice y sus restos no serían encontrados hasta mucho después. Lo que sucedió en sus momentos finales no es algo que ningún informe pueda responder. Lo que sí sabemos es que 4 de los alpinistas más destacados del mundo murieron en menos de 3 semanas. Y mira, mientras todos sabían que el K2 era la montaña salvaje con una tasa de mortalidad de algo así como una muerte por cada 4 cumbres exitosas, una cifra que había asustado a muchos alpinistas. Ningún alpinista había visto jamás una temporada como esta. 4 de los mejores alpinistas del mundo ya estaban muertos, y la temporada ni siquiera tenía un mes. No tenían idea de que las cosas estaban a punto de empeorar. Pensarías que después de perder a los estadounidenses en la Magic Line y ver a los Berard desaparecer por la supuesta ruta segura, el resto de los alpinistas habría empacado y se habría ido a casa. Pero 2 alpinistas de una expedición polaca no estaban prestando atención al espolón de Abruzzi en absoluto. Ellos estaban mirando a un lado completamente diferente de la montaña. Sus nombres eran Jerzy Kokuczka y Tadeusz Piotrowski, y tenían la mirada puesta en la cara sur del K2. Y si el espolón de Abruzzi es la escalera del K2, la cara sur es su pared frontal, de casi 3,2 kilómetros de largo y hecha de roca suelta y hielo colgante. No había cuerda fija en esta ruta porque nunca había sido escalada. Cada centímetro de avance tenía que ganarse con las propias manos, con un piolet y crampones, en un terreno tan empinado que cualquier cosa que se soltara caía directamente hacia abajo, como un papel arrojado desde una mesa plana. Intentarlo era sumamente peligroso. Jerzy y Tadeusz lo hicieron de todos modos. Jerzy estaba en una misión legendaria para escalar las 14 montañas más altas del mundo, y el K2 sería su número 12, y Tadeusz ya era uno de los alpinistas invernales más respetados que existían. Esto sería otra hazaña impresionante en su historial si tenía éxito, y no fueron a lo grande. La mayoría de las expediciones en el K2 ese verano estaban usando varios campamentos, más escaladores y equipo almacenado previamente en la montaña. Jerzy y Tadeusz eligieron escalar la cara sur en estilo alpino, sin oxígeno embotellado y llevando solo lo que podían cargar en sus mochilas. El único equipo que compartían era una cuerda de 70 pies entre ellos para toda la pared, y realmente lo lograron. El 8 de julio a las 6:25 de la tarde, después de días de escalada, los dos se abrieron paso por esa pared vertical y alcanzaron la cima del K2. Fue el primer ascenso de la cara sur en la historia. Fue un logro monumental y aterrador. De hecho, esta ruta nunca se ha repetido hasta el día de hoy. Esta fue la mejor historia en la montaña en toda la temporada. Todo lo que tenían que hacer ahora era bajar. Excepto que bajar no era tan simple como regresar por donde subieron. La cara sur por la que acababan de luchar no estaba hecha para descender, así que Jerzy y Tadeusz decidieron bajar por la ruta estándar del espolón Abruzzi. En teoría sonaba como la forma más segura de regresar a casa. El problema era que, para cuando llegaron al Abruzzi, ninguno de los dos tenía ya mucho que dar. Ya llevaban días escalando por la cara sur sin un descanso adecuado, sin oxígeno embotellado y solo con la comida y el agua que habían podido cargar en sus mochilas. Eran 2 hombres funcionando con lo mínimo, esperando que la ruta más fácil fuera suficiente para llevarlos el resto del camino a casa. El 10 de julio, todavía descendiendo por el Abruzzi,
Finalmente llegaron a esta sección increíblemente empinada de lo que los escaladores llaman hielo durísimo, a unos 26.000 pies de altura. El hielo aquí es tan antiguo y duro que se siente como una lámina de vidrio sólido. Tienes que golpearlo con toda tu fuerza restante solo para dejar un rasguño. Para bajar una pendiente como esta de manera segura, necesitas una cuerda. Tadeusz le pidió a Jerzy la cuerda que compartían para poder bajarse con cuidado, y fue entonces cuando Jerzy se dio cuenta de que no la tenía. En su agotamiento extremo y abrumador, accidentalmente dejó la cuerda en su último campamento improvisado en la cara sur. Estaban parados sobre un precipicio sin absolutamente ninguna protección. Su única opción era bajar por el hielo resbaladizo, confiando únicamente en lo que llevaban puesto, unos crampones. Estos son armazones de metal pesado con púas afiladas como navajas que se ajustan firmemente a la suela de tus botas de escalada. Cuando pateas una pared de hielo, esas púas se clavan y actúan como pequeñas plataformas de metal sobre las que puedes pararte. Como no tenían cuerda, esas correas eran lo único que los mantenía sujetos a la montaña. Jerzy bajó cuidadosamente por el hielo primero, probando cada apoyo antes de confiarle su peso, gritándole a Tadeusz que se moviera un poco a la izquierda hacia una zona de hielo que parecía un poco menos brutal que el resto. Tadeusz comenzó a bajar detrás de él, y entonces Jerzy escuchó un sonido extraño allá arriba. Cuando miró hacia arriba, vio a Tadeusz en el aire, con los brazos extendidos, como si todavía intentara agarrarse de algo que ya no estaba ahí. Uno de sus crampones se había soltado de su bota, y cuando cambió su peso al otro pie para compensar, ese crampón también se salió. Nada lo sujetaba ya a la montaña. Antes de que Jerzy pudiera siquiera reaccionar, él ya se había ido. Solo pudo observar cómo su compañero de escalada de años, un hombre con el que estuvo en la cima del K2 menos de 48 horas antes, desaparecía cuesta abajo y fuera de su vista. Y entonces no se escuchaba nada más que el viento. A Jerzy le tomó más de 5 horas recorrer lo que debería haber sido un tramo corto. Para cuando llegó a las tiendas de un equipo coreano más abajo en la ruta, apenas podía hablar. Le dieron lo que tenían, y Jerzy se desplomó. Durmió durante 20 horas seguidas. Tadeusz Piotrowski nunca fue encontrado, ni ese día ni en la búsqueda que siguió. La montaña que acababa de permitir que 2 hombres hicieran historia en su cara sur, se cobró la vida de uno de ellos en menos de 48 horas después de la cumbre. Pero solo 6 días después, el K2 demostró que ni siquiera importaba si jugabas a lo seguro. Renato Casorotto era un alpinista italiano de 38 años, famoso por hacer las cosas completamente solo. Había pasado semanas solo intentando escalar la misma arista exacta que mató a los estadounidenses a principios de ese verano, la Magic Line. Pero cuando el clima empeoró en lo alto de la montaña, Renato dejó su orgullo a un lado, jugó a lo seguro y se dio la vuelta. Para el 16 de julio ya había bajado con éxito toda esa aterradora arista. Estaba aproximadamente a 1 hora de caminata del campamento base y a solo 15 minutos de un terreno completamente seguro. Prácticamente ya estaba en casa. Todo lo que tenía que hacer era cruzar este glaciar en la base del K2. El problema era que el glaciar era, esencialmente, un río masivo y lento de hielo, y como se mueve, se agrieta, creando cañones profundos y ocultos llamados grietas. Imagina caminar por un estacionamiento congelado, pero debajo de una fina capa de nieve hay trampas que dan directamente a pozos helados de 40 metros de profundidad. Renato estaba a solo unos minutos de su tienda cuando pisó un parche de nieve que en realidad no era suelo firme. El puente de nieve se derrumbó bajo sus botas y cayó unos 13 pisos directamente hacia la oscuridad helada. Sobrevivió a la caída, quedando tirado y herido en el fondo de esa cueva helada. De alguna manera logró sacar una radio de su mochila. En el campamento base, su esposa Goreta estaba sentada en su tienda con su propia radio encendida, esperando a que él regresara a casa. A través de la estática crepitante, Renato susurró un mensaje que ninguna esposa debería escuchar jamás. Goreta, me estoy muriendo en una grieta cerca del campamento base. Un enorme equipo de rescate de los campamentos italiano, británico y alemán inmediatamente tomó su equipo y salió corriendo al glaciar. Encontraron la grieta, bajaron cuerdas y milagrosamente lograron sacar a Renato de regreso a la superficie mientras aún estaba con vida. Pero el cuerpo humano no está hecho para sobrevivir a una caída de 13 pisos. Sus heridas internas eran demasiado graves y murió poco después de que lo sacaron. Así, 6 escaladores de élite ahora estaban muertos. Habían muerto por avalanchas, agotamiento, fallas en el equipo y grietas en partes completamente diferentes de la montaña. De regreso en el campamento base,
Kurt y Julie observaban cómo la montaña se iba vaciando poco a poco. La atmósfera vibrante, ruidosa y casi de pueblo que había llenado los glaciares solo unas semanas antes, había desaparecido por completo. Los equipos estaban empacando y huyendo. Pero para Kurt Dimberger y Julie Tallis, darse la vuelta no era una opción. Eran el equipo de filmación situado a mayor altitud del mundo. No habían llegado hasta aquí solo para filmar a otras personas yéndose. Iban a documentar la cima. Así que, a principios de agosto, mientras todos los demás en la montaña se retiraban, Kurt y Julie empacaron sus pesadas cámaras, se pusieron los crampones y comenzaron la larga y brutal ascensión por el espolón de los Abruzos. Su último campamento antes de la cima fue el Campamento 4. Está ubicado en una meseta inclinada y expuesta de hielo llamada El Hombro, a unos 26,000 pies de altura. A esa altura, la presión atmosférica es tan increíblemente baja que cada vez que respiras, solo obtienes una fracción del oxígeno que necesitas para mantenerte con vida. Este lugar se llama la zona de la muerte, y la regla de oro aquí es simplemente subir y salir. No te quedas mucho tiempo. Pero cuando Kurt y Julie finalmente se arrastraron hasta el hielo del Campamento 4 el 2 de agosto, quedarse ahí fue exactamente lo que se vieron obligados a hacer, porque no eran los únicos decididos a llegar a la cima, costara lo que costara esa temporada. Increíblemente, después de semanas de mal clima e intentos fallidos, varias expediciones independientes terminaron en exactamente el mismo tramo de hielo el mismo día. Estaba Alan Rouse, un brillante alpinista británico que se negó a regresar a casa cuando su equipo original se rindió. Había un alpinista polaco llamado Mufka. Había un equipo surcoreano y un grupo de 3 alpinistas austriacos muy experimentados. Si esto hubiera sido en cualquier otro lugar, habría sido un alivio tener compañía. Aquí simplemente era una pesadilla logística. El clima severo de las semanas anteriores había destruido completamente el campamento. Las tiendas que se habían instalado aquí días antes estaban destrozadas por el viento o sepultadas bajo toneladas de nieve. Kurt y Julie habían traído una tienda de campaña de repuesto con ellos, pero otros no fueron tan previsores. Así que cuando el sol empezó a ponerse el 2 de agosto, las temperaturas heladas obligaron a los escaladores a una frenética lucha por sobrevivir. Empezaron a meterse como podían en cualquier refugio de nylon frágil que aún estuviera en pie. En un momento, hombres adultos estaban apretados como sardinas en una pequeña tienda diseñada para 2 personas. Dormir era imposible. Simplemente se quedaban ahí acostados en la oscuridad, temblando, respirando agitadamente, quemando energía valiosa solo para mantenerse calientes. Y a la mañana siguiente, exhaustos y desorganizados, el campamento sobrepoblado cometió un error fatal. Decidieron esperar un día extra para descansar antes de intentar llegar a la cima. Perdieron 24 horas de buen clima, pero lo peor fue que gastaron comida y gas para la estufa. No tenían idea de cuánto les costaría eso. Finalmente, en la mañana del 4 de agosto, todos los alpinistas presentes intentaron llegar a la cima, con Alan Rouse encabezando la marcha desde el Campamento 4. Él abrió camino a través de kilómetros de nieve profunda, gastando energía valiosa, pero sabiendo que lo que hacía era necesario para que la temporada fuera un éxito. Y a las 4 p.m., el 4 de agosto de 1986 lo logró. Alan Rouse llegó a la cima del K2. Ahora era el primer alpinista británico en alcanzar la cima del K2 y comenzó a bajar de inmediato. Pero Kurt y Julie tenían otro problema que enfrentar. No solo estaban escalando, recuerda, estaban aquí para filmar la cima del K2. Eso significaba cargar equipo de filmación pesado con cuerpos completamente exhaustos y privados de oxígeno. Se movieron tan lentamente que no llegaron a la cima hasta las 5:30 de la tarde. También fue un logro increíble. Para empezar, Julie se convirtió en la primera mujer británica en llegar a la cima del K2, pero para cuando tomaron sus fotos y miraron a su alrededor, el sol ya se estaba ocultando detrás del horizonte, y tan pronto como empezaron a descender, la oscuridad total se apoderó de la montaña. Estaban tratando de orientarse en una de las montañas más peligrosas de la Tierra, completamente a ciegas, y entonces sucedió lo inevitable. Julie, completamente agotada y perdiendo la coordinación física, de repente resbaló. Sus crampones perdieron el agarre en el hielo duro. Como estaban atados juntos, su caída hizo que Kurt también perdiera el equilibrio al instante. Los dos rodaron descontroladamente por la cara casi vertical. Ahora, por algún milagro absoluto, no cayeron por el borde. Cayeron en un tramo de nieve más suave y lograron detener su deslizamiento, pero estaban completamente fuera de la ruta, perdidos en la oscuridad sin manera de encontrar el Campamento 4. No se atrevieron a seguir descendiendo. Igual que los Barrards, más temprano ese verano, Kurt y Julie se vieron obligados a cavar un pequeño agujero en el hielo y pasar toda la noche completamente expuestos al aire libre a 27,500 pies de altura.
No necesito decirte lo peligroso que es eso, pero literalmente no tenían otra opción y no murieron congelados. Cuando salió el sol el 5 de agosto, medio congelados, golpeados y completamente agotados, regresaron a tientas a las tiendas en el campamento 4. Todos los alpinistas ya estaban reunidos. Solo necesitaban descansar unas horas, empacar sus cosas y bajar de la montaña. Pero el K2 tenía otros planes, porque justo cuando Kurt y Julie se metieron arrastrándose en su tienda, un sistema meteorológico masivo e impredecible azotó la montaña. Vientos que rugían a más de 160 kilómetros por hora amenazaban con arrancar físicamente las tiendas de nylon del hielo y lanzarlas al cielo. La temperatura cayó a 40 grados bajo cero. Los alpinistas quedaron atrapados de inmediato, pero tenían esperanza. Tormentas como esta eran comunes durante toda la temporada. Solo necesitaban esperar quizá una tarde o dos. Pero esta tormenta no se disipó sin más. No, rugió durante 5 días agonizantes. La pequeña tienda de Kurt y Julie estuvo a punto de quedar sepultada por los enormes ventisqueros de nieve. Tuvieron que salir arrastrándose cuando la ventisca amainó un poco y abrirse paso a la fuerza hacia las otras tiendas, ya repletas, con Alan y los austriacos, solo para sobrevivir. Ahora, 7 personas estaban atrapadas en un espacio diseñado para 3. Y para el 8 de agosto, las cosas empeoraron aún más. Se les acabó el gas de la estufa. Sin gas no puedes derretir nieve. Y a esa altura, el aire es tan enrarecido y seco que tus pulmones pierden enormes cantidades de agua con cada respiración llena de pánico. Un alpinista necesita beber aproximadamente 6 litros de agua al día para sobrevivir, y su única fuente para obtener agua acaba de agotarse. Estaban atrapados en una caja de nylon oscura que se sacudía violentamente, literalmente secándose desde adentro hacia afuera. Este fue el verano negro y, honestamente, la situación más desesperada en la que cualquier montaña de la Tierra puede poner a un alpinista. Solo podían soportar ese nivel de tortura por un tiempo limitado, y para Julie fue simplemente demasiado. Las heridas de la caída, la deshidratación, la falta de esperanza, todo la alcanzó. Sus pulmones lentamente comenzaron a llenarse de líquido. Cada respiración que hacía sonaba como un terrible y húmedo gorgoteo. Y no había nada, absolutamente nada que Kurt, Alan o cualquier otra persona presente pudiera hacer. Lamentablemente, alrededor del 8 de agosto de 1986, en algún momento de la noche, Julie, la primera mujer británica en escalar el K2, murió tranquilamente mientras dormía. Kurt Dimberger ahora estaba sentado junto al cuerpo sin vida de su amiga más cercana y sabía que si el viento no se detenía pronto, ninguno de ellos volvería a casa. En la mañana del 10 de agosto, el viento ensordecedor finalmente se detuvo. Después de 5 días completos de puro infierno, el K2 finalmente se había quedado en silencio. Para los sobrevivientes atrapados dentro de las tiendas, los cielos despejados trajeron una aterradora dosis de realidad. 6 personas seguían respirando en las tiendas del campamento 4, pero sabían que si se quedaban a 26,000 pies por una noche más, todos terminarían exactamente como Julie. Tenían que tomar su equipo y bajar la montaña de inmediato. Pero incluso cuando los sobrevivientes empezaron a salir arrastrándose de las tiendas destrozadas, se dieron cuenta de que uno de ellos no se movía. Alan Rose, el hombre que había abierto el camino y los había guiado a todos hasta la cima apenas unos días antes, no respondía en absoluto. La sangre espesa, la grave falta de oxígeno y la deshidratación extrema habían llevado su cerebro a un coma profundo e irreversible. Si estás en un sendero de caminata normal y tu amigo se desmaya, lo cargarías sobre tu hombro y lo llevarías. Allá arriba, a 8,000 metros, apenas puedes levantar tus propias piernas. Imagina intentar cargar a un hombre adulto e inconsciente por una escalera vertical y congelada, con una caída de más de 300 metros. Si lo intentas, ambos caen y ambos mueren. Así que Kurt y los otros 4 escaladores que aún podían mantenerse en pie tuvieron que tomar una decisión difícil. ¿Qué hacer con Alan? Un breve desvío. Cada mes hay una historia que nunca llega a YouTube. Está ahí si la quieres. Patreon, enlace abajo. Ahora, ¿en qué estábamos? Quedarse con Alan, sabiendo que nunca bajaría por sí mismo, o irse y salvarse ellos mismos. Eligieron salvarse ellos mismos. Pero incluso cuando salieron arrastrándose de las tiendas y empezaron a bajar por el espolón Abruzzi, ya no parecían atletas de élite. Se movían como fantasmas, y la montaña que intentaban bajar ya no era la misma que habían subido. 5 días de ventisca habían borrado todo por completo. Las cuerdas de seguridad con las que subieron estaban enterradas bajo varios pies de nieve fresca e inestable. Cada paso que daban en la nieve profunda corría el riesgo de desencadenar una avalancha masiva que los arrastraría a todos al vacío. Y los propios alpinistas estaban físicamente destrozados porque no habían podido derretir nieve para obtener agua. Estaban gravemente deshidratados.
Su sangre se había vuelto como lodo, y sus músculos literalmente habían empezado a consumirse a sí mismos, solo para mantener calientes sus órganos vitales. A solo unos cientos de pies de las tiendas, dos de los alpinistas austriacos, Hannes Wieser y Alfred Imetzer, simplemente colapsaron. Se sentaron en la nieve, completamente exhaustos, y no pudieron volver a levantarse. En el frío, sus corazones simplemente se detuvieron. Murieron justo ahí, prácticamente a la vista del campamento que acababan de dejar. Ahora, de las 7 personas que habían quedado atrapadas en esas tiendas, solo quedaban Kurt, un austriaco llamado Willy Bauer y una mujer polaca llamada Mofka. Los tres bajaron a ciegas por el hielo empinado en una carrera desesperada y descoordinada contra sus propios cuerpos moribundos. Pero el K2 estaba muy lejos hacia abajo, y en algún punto a lo largo de las cuerdas fijas en los campamentos inferiores, la increíble fuerza de Mufka finalmente también se agotó. Ella perdió el conocimiento en las cuerdas, sumándose a la dolorosa lista de quienes se cobró la montaña. Contra todo pronóstico, luchando contra alucinaciones y congelación severa, Willy Bauer logró arrastrarse hasta el campamento base. Tropezó hasta la tienda médica e inmediatamente dio la alarma. Los equipos de rescate que aún estaban presentes subieron rápidamente por las laderas inferiores y encontraron a Kurt Dienberger tambaleándose por el hielo, apenas aferrándose a la vida. Kurt y Willy sobrevivieron, pero apenas. Y esta no sería la última vez que una temporada de escalada terminaría de manera tan brutal. Porque justo en enero de 2026 en el Makalu, una montaña de la que la mayoría de los escaladores aficionados ni siquiera han oído hablar, ocurrió algo que, sinceramente, es difícil de creer que realmente haya pasado. 4 escaladores hicieron historia en la cima. En cuestión de horas, 2 de ellos estaban muertos. Lo que realmente sucedió está en el siguiente video.